nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con nuestra serie Vencer el pecado. Este vendrá a ser nuestro tercer estudio y el tema que vamos a ver es la naturaleza del hombre. Ya hemos visto las avenidas del alma, ya conocemos las facultades superiores e inferiores que tiene el hombre y ahora vamos a pasar a conocer su naturaleza. Cuando fue creado, ¿con qué naturaleza dotó Dios al hombre? ¿Y cómo es que esta naturaleza nos está ayudando a nosotros, ya sea a tomar decisiones correctas, decisiones que nos lleven a la salvación o decisiones que nos lleven a la perdición? Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día por todas tus bendiciones, Señor. Te rogamos, Padre, que al abrir tu palabra podamos encontrar luz, entendimiento, sabiduría, Padre, para que podamos dirigirnos sabiamente en este mundo. Queremos vencer el pecado, Señor. Queremos deshacernos de cualquier defecto de carácter que tengamos y no podemos hacerlo por cuenta propia. Te necesitamos, oh Padre, y te pedimos, oh Padre, que esto que estamos aprendiendo nos pueda ayudar, Señor, en nuestro día a día, que podamos recordar tus promesas y que podamos en todo momento salir victoriosos en tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y pedimos esta bendición especial, no en nuestros méritos ni en nuestras obras, sino en los méritos y en la obra de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, ¿cómo es nuestra naturaleza? ¿Cómo fue que Dios nos hizo cuando nos creó? ¿Con qué naturaleza nos dotó? Estas son preguntas bastante importantes, pues a partir de esto nosotros vamos a comprender un poco más sobre esta lucha que existe entre el bien y el mal, entre la santidad y el pecado. Para ello vamos a leer Conducción del Niño, capítulo 4, página 37, párrafo 2. Aquí se nos muestra cómo es la naturaleza del hombre. Dice: educar para ejercer dominio propio. Ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación debidas de los jóvenes y los niños. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. Por eso es importante que a un niño lo estemos rodeando de cosas puras, que lo estemos guiando a la santidad, porque es aquí cuando se puede forjar un carácter firme. Así que lo que dice a continuación el espíritu de profecía es que la naturaleza del hombre es triple. Noten, nuestra naturaleza es triple. Y recuerden esta parte porque a continuación se nos va a decir cuál es esa triple naturaleza, cómo está compuesta. Dice aquí: la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades, y no sé si ustedes recuerdan, pero en nuestro estudio anterior vimos esta palabra, facultades superiores e inferiores. Y aquí el espíritu de profecía está diciendo que nuestra naturaleza tiene facultades físicas, intelectuales y morales. Y no debemos entender esta palabra física, porque más adelante lo vamos a entender un poco mejor, pero no debemos de comprender esta palabra como la parte física literalmente hablando, es decir, nuestro cuerpo. No se está refiriendo a eso. Dice: al fin de realizar debidamente esta obra, los padres y los maestros deben comprender cómo debe ser la manera de vivir del niño, porque como mencionaba en un principio, no hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. La razón por la cual hay muchos que hoy en día tienen una tendencia un poco más hacia el mal es porque dentro de los primeros años no se le instruyó en el camino de Dios como debería de haber sido. Y es por eso que el niño pues sigue un rumbo diferente. Dice: esto comprende más que un conocimiento de los libros o el aprendizaje en la escuela. Abarca la práctica de la temperancia, la bondad fraternal y la piedad. No solamente son cosas teóricas, no solamente es el estar teniendo mucho conocimiento, sino que lo más importante es poner en práctica ese conocimiento, porque haciendo la práctica es como vamos a estar ejercitando nuestros sentidos, nuestras facultades físicas, intelectuales y morales, para que éstas puedan ayudarnos a vencer nuestras tentaciones, el cumplimiento de nuestro deber hacia nosotros, nuestros prójimos y Dios. Vamos a ver otra cita, el colportor evangélico, página 216, párrafo 3. Dice: los que procuran dar lo menos posible de sus facultades físicas, mentales y morales, y cité esta parte porque noten que a las facultades intelectuales también son llamadas facultades mentales. Entonces, para que tengan en mente esa parte,
Físicas y morales quedaron igual, solamente que las intelectuales también tienen el nombre de mentales, es lo mismo. No son los obreros a quienes Dios puede bendecir abundantemente. Su ejemplo es contagioso, los mueve el interés personal. Los que necesitan que se les vigile y solo trabajan cuando se les señala una tarea bien definida no serán declarados buenos y fieles obreros. Se necesitan hombres de energía, integridad y diligencia, que estén dispuestos a hacer cuanto deba hacerse, pero siempre y cuando se esté ejercitando, ¿qué cosas? Las facultades físicas, mentales y morales. Siempre hay que dar todo de esto cuando se trata de la obra de Dios. En conclusión, tenemos facultades físicas, tenemos facultades intelectuales y tenemos facultades morales. Así es como nosotros estamos compuestos, así es como Dios nos creó. ¿Y cómo están compuestas estas? Porque noten que cada una está dicha de forma plural, es decir, que hay varias que están contenidas dentro de cada facultad. Y además de esto, también debemos preguntarnos, estas facultades, esta triple naturaleza que tiene el hombre, ¿está relacionada a las facultades superiores e inferiores que vimos en nuestro estudio anterior? Bueno, veamos lo que dice el espíritu de profecía. Consejos para la Iglesia. El capítulo es el 16 y se titula Mantener despejada la conexión de Dios con el hombre. Página 181, párrafo 2. Dice aquí que la intemperancia de cualquier clase adormece los órganos de la percepción y debilita el poder nervioso del cerebro, de manera que las cosas eternas no son apreciadas, sino que son puestas en el mismo plano de lo común. Las facultades superiores, y eso fue parte de lo que estudiamos en el segundo tema, de la mente, designadas para propósitos elevados, y noten esto, las facultades superiores tienen propósitos elevados, son esclavizadas por las pasiones más bajas, esas son las facultades inferiores. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, aquí pues sí se está hablando directamente de lo físico, pero no de las facultades físicas, mucho ojo aquí, dice nuestras facultades mentales y morales, y noten que aquí hay dos, donde vimos mencionado en la conducción del niño. Dice, no pueden ser fuertes porque existe una relación estrecha entre lo físico y lo moral. Quiere decir que las facultades superiores están compuestas por dos, las facultades mentales o intelectuales y las facultades morales. Así es como están compuestas las facultades superiores. Quiere decir que sí están relacionadas. Ahora vamos a conocer un poco más a detalle cada una de estas facultades y cómo se componen. Porque las intelectuales y las morales, al estar en plural, quiere decir que son varias. Entonces hay que conocer cuáles son, para comprender un poco mejor nuestra naturaleza. Conducción del niño nuevamente, pero en la página 427, aquí se nos va a explicar cómo están compuestas las facultades intelectuales y morales. Dice, otra vez la amonesto como a quien tendrá que encontrarse con estas líneas en aquel día cuando será decidido el caso de cada uno. Ríndase a Cristo sin demora. Solamente Él, por el poder de su gracia, puede redimirla de la ruina. Solamente Él puede curar sus facultades morales y mentales. Estas son las facultades superiores. Su corazón puede arder con el amor de Dios. Su entendimiento puede ser claro y maduro. Y el entendimiento es un concepto que se entiende de que el hombre puede lograr comprender algo. Ese es el entendimiento. Ver algo y comprenderlo y asimilarlo. Entonces, este fragmento pertenece a las facultades intelectuales, porque tienen que ver con el intelecto del ser humano, con la parte mental. Después dice su conciencia iluminada, despertada y pura. La conciencia también es un fragmento de estas facultades, pero corresponde a las facultades morales, porque es ahí donde nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, es la conciencia que nos está dictando cuando estamos haciendo algo mal. Obviamente es el Espíritu Santo que nos está hablando a la conciencia y es esa la parte moral. Corresponde a esta facultad. Después dice, su voluntad enderezada y santificada sometida al dominio del Espíritu de Dios. Notemos que la voluntad está conectada directamente al dominio del Espíritu de Dios. Debería de estarlo de esa manera. Entonces, la voluntad, que es mi capacidad de hacer las cosas, de decidir,
también forma parte de una de las facultades, y es de la facultad moral, porque es la que me ayuda a hacer las cosas. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de la voluntad y por qué es tan importante que entendamos esto. Después dice, usted puede hacer de sí lo que elija. Esta también es una facultad y es una facultad moral, el tomar decisiones. Estas tres conforman las facultades morales porque son las que, vaya, están relacionadas a las cuestiones morales de nuestro ser. El que podamos ver que algo es incorrecto y sobre todo cuando se nos presenta la tentación, el tener la voluntad de elegir, de tomar esa decisión de hacer o no hacer. Por eso es que forman parte de estas facultades morales. Ahora vamos a leer otra cita, Consejos para los Maestros, capítulo 12, página 96, párrafo 2. Aquí encontraremos otra de las facultades. Dice, en reconocimiento de sus grandes dones, él pide que cultiven y ejerciten debidamente las facultades intelectuales y morales. Aquí tenemos ambas. No les dio estas facultades simplemente para que se divirtieran, ni para que abusaran de ellas obrando contra su voluntad y su providencia, sino para hacer progresar el conocimiento de la verdad y la santidad en el mundo. El conocimiento también es un fragmento de estas facultades, pero el conocimiento no forma parte de las facultades morales, sino que forma parte de las facultades intelectuales. Todo lo que nosotros podemos retener en nuestra mente es ese conocimiento, y ese conocimiento puede ser usado para bien o para mal. Todo depende de las facultades morales, porque realmente es aquí donde nosotros podemos decidir si hacemos algo incorrecto o no, o cómo es que percibimos las cosas de Dios. Otra cita que también me va a ayudar a encontrar otro fragmento de estas facultades es Consejos para los Maestros, capítulo 10, página 73, párrafo 2. Dice, la educación de los niños en el hogar y en la escuela no debe ser como el adiestramiento de los animales, porque los niños tienen voluntad inteligente, que debe ser dirigida a fin de que controle todas sus facultades. Aquí notemos que se está haciendo una comparación entre niños, que pues son personas y que más tarde llegarán a ser adultos, se les está comparando con los animales. ¿En qué sentido? En las facultades. Los niños tienen una voluntad inteligente y esa voluntad, debe ser dirigida a fin de que controle todas sus facultades. Noten cuán importante es la facultad moral de la voluntad, porque esta es la que debe de controlar todas las facultades, tanto las intelectuales como las físicas. Dice, los animales necesitan ser adiestrados porque no tienen razonamiento ni intelecto. Y el razonamiento también es otro fragmento de las facultades intelectuales. Es la capacidad que tenemos para argumentar lo que estamos conociendo y entendiendo. Bien, las personas pueden tener mucho conocimiento, pero si no entienden ese conocimiento, no lo razonan, no van a poder explicarlo. Entonces de nada me sirve estar ejercitando una de estas facultades y dejar las otras. Es un todo, y al mismo tiempo, estas facultades intelectuales me van a estar ayudando a estar alimentando las facultades morales, porque entre más cosas buenas estemos metiendo a través de las avenidas del alma, más intelecto vamos a estar teniendo. Y ese intelecto, al estarlo llenando con cosas buenas, cosas rectas, como dice Pablo, cosas que tengan buen nombre, que tienen virtud en ellas, que son dignas de alabanza, estas me van a ayudar en mis facultades morales a tomar decisiones correctas, a que mi voluntad someta todas mis otras facultades, pero para el bien, por amor de Cristo. Dice, pero a la mente humana se le debe enseñar el dominio propio, se la debe educar para que rija al ser humano. Los animales, en cambio, son controlados por un amo y se los adiestra para que se sometan a él. El amo es mente, juicio y voluntad para su bestia. Pero cada uno de nosotros tiene estas cosas, es libre completamente. Y esa libertad precisamente es la que hace que nosotros podamos ejercer nuestra voluntad de acuerdo a lo que vamos conociendo. Pero si vamos conociendo cosas buenas, cosas que sean dignas de alabanza, esta voluntad nos va a llevar siempre a estar obedeciendo a Dios. En caso contrario,
nos va a llevar a la desobediencia y por ende a la perdición. Entonces, así es como están constituidas las facultades intelectuales y las facultades morales. Pero ¿qué de las facultades físicas? Hogar Cristiano, capítulo 18, este capítulo se llama Deberes y privilegios conyugales, página 112, párrafo 2, nos va a explicar nuevamente qué son las facultades físicas. Nuestro cuerpo es posesión adquirida. De hecho, esta cita la vimos en el segundo estudio, me parece. Dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior o las facultades inferiores. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. Entonces, las facultades inferiores, o en este caso las facultades físicas, están compuestas por afectos. ¿Y los afectos qué son? Son sentimientos. Entonces, las facultades físicas están compuestas por sentimientos, pero estos sentimientos también están ligados a las emociones. De hecho, las emociones, si ustedes investigan un poco acerca de qué son las emociones y los sentimientos, vamos a encontrar que las emociones surgen ante lo desconocido, de forma espontánea. Por ejemplo, tal vez si viene un carro directo a mí, la emoción que va a surgir en mí es el de miedo. Eso es una emoción, no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque fue algo espontáneo, no lo esperaba yo. En cambio, los sentimientos son emociones que nosotros tenemos un poco más de conciencia de estas, como por ejemplo el amor. Pero el amor también debe de estarse sujetando precisamente a las facultades morales, porque de otra manera el amor puede llevarnos a hacer cosas incorrectas. Hay personas que han matado por amor. ¿Y se le puede decir que eso es algo justo? No. ¿Por qué? Porque no estaba sujeta, ese sentimiento no estaba sujeto a las facultades superiores. Y otro de los puntos o fragmentos que podemos añadir aquí a las facultades físicas son los pensamientos, porque realmente de ahí es donde provienen todas las cosas que nosotros hacemos. De hecho, es de las cosas que más debemos de cuidar nosotros, nuestros pensamientos. Porque si estamos de ociosos, nuestra mente va a ser un taller para Satanás, para estar maquinando cosas incorrectas. Por eso es que menciona aquí abajo también. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo pensamiento corrompido pertenece a las facultades físicas. Hay que desecharlo, porque de otra manera vamos a estar alimentando a nuestras facultades físicas, a la facultad inferior. Entonces, en conclusión, la naturaleza del hombre es triple, pero está compuesta o está agrupada por facultades superiores y facultades inferiores. Las facultades superiores están compuestas por dos, que son las facultades intelectuales y las facultades morales. Estas facultades intelectuales se dividen en tres: en el entendimiento, la capacidad de comprender las cosas; en el conocimiento, el estar reteniendo información, estar aprendiendo; y el razonamiento, es nuestra capacidad de poder argumentar. Estas forman parte de estas facultades intelectuales y realmente ayudan bastante, porque a través de estos es como recopilamos información que nos va a ayudar en nuestras facultades morales, que también están divididas en tres: en la conciencia, en la voluntad y en la decisión. Estas tres cosas nos están ayudando a poder someter nuestra vida a Dios. Y si no, pues nos vamos a estar sometiendo al adversario. Por eso es importante el cuidado que le demos, el ejercicio que estemos haciendo de las facultades. Ahora, las facultades inferiores solamente es una, que son las facultades físicas, y estas pues son cuatro: afectos, sentimientos, emociones y pensamientos. Entonces, así es como están agrupadas las facultades del hombre. Su naturaleza es triple, pero estas se componen de dos: facultades superiores e inferiores. Y prácticamente la facultad que nos está ayudando a poder vencer el pecado es la facultad superior. El que estemos ejercitando debidamente nuestras facultades intelectuales y morales es lo que nos está ayudando a someter a las facultades inferiores. Y claro,
No estoy diciendo que Cristo no tenga su parte aquí. Obviamente Cristo es el que nos está ayudando a restaurar su imagen en nosotros, a colocar en su debido lugar las facultades superiores nuevamente. Pero ¿cómo alimentamos estas? ¿Cómo alimentamos a la facultad superior y a la facultad inferior? Precisamente las alimentamos a través de las avenidas del alma, a través de nuestra vista, a través del oído, del tacto, del gusto o del olfato. Cualquiera de estas 5 avenidas, si es abierta al adversario, va a estar fortaleciendo nuestras facultades inferiores y por ende la facultad inferior va a empezar a dominar a las superiores. Y es algo bastante curioso, ¿cierto? El hecho de que una facultad me esté venciendo a 2 facultades que fueron hechas para poder servir a Dios. La Escritura claramente dice que 2 son mejores que 1, ¿cierto? Y aquí vemos que la facultad superior son 2, pero aún así, si estamos alimentando más las facultades inferiores, estas van a terminar sometiendo a lo intelectual y a lo moral. En cambio, si estamos alimentando más a las facultades superiores, estas van a dominar sobre las inferiores y vamos a estar venciendo nuestras tentaciones con ayuda de Dios. Constantemente vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando estas facultades. Es algo muy parecido a los músculos. Si tú estás ejercitando los músculos, vas a obtener más fuerza. En cambio, si dejas de hacerlo, te vas a volver débil. Así pasa en nuestras facultades. La facultad que más estén trabajando es la que va a estar dominando en ustedes. Si ejercitan más sus facultades inferiores, van a seguir siendo esclavos del pecado. En cambio, si están trabajando sus facultades superiores, van a estar sirviendo a Dios completamente. Entonces nosotros debemos de trabajar en nuestras facultades, hermanos. Y concluyo este tema con la siguiente cita. El libro de la educación, página 57, nos dice lo siguiente. Creo que esta es una cita que todos hemos leído, pero tal vez no hemos puesto atención a lo que dice el siguiente párrafo. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. De estos hombres debería de haber en el mundo, y deberían de ser cristianos. Dice, pero semejante carácter, el que nos acaba de describir, no es el resultado de la casualidad. Nadie puede tener este carácter así como así. Tampoco se debe a favores o dones especiales de la providencia, es decir, no es que Dios esté favoreciendo a otras personas sobre otras. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos ser autodisciplinados. Dios nos va a ayudar, hermanos, pero al final del día, la decisión está en nosotros. Si queremos dar nuestra voluntad a Dios o queremos seguir sometiendo nuestra voluntad al adversario. Es una decisión que tenemos nosotros. Si deseamos servir a Dios, hay que darle nuestra voluntad a Él, que nos ayude a ser disciplinados en nuestro día a día, para poder ejercitar nuestras facultades superiores hasta que sean curadas completamente, para que de esa manera tengamos un carácter semejante al descrito arriba, para que seamos hombres que nos mantengamos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que este tema haya sido de gran bendición, hermanos, y nuevamente se les hace la invitación a que si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues la puedan hacer en la descripción del video. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.